Marcelo, tres aspectos centrales de esta. La llamada pensión dinámica, y tiene razón, me criticó, quiero decirles que me criticó fuera del aire, porque en la colaboración que publicamos en la cadena de periódicos, en el diario, yo ahí decía que desaparecía la pensión dinámica y se sustituía solamente por el crecimiento de la pensión conforme al índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, ahí hubo un cambio. Más que un cambio, una ley no es ley hasta que no se aprueba por el Congreso. Hubo una iniciativa del gobernador Duarte, hubo una iniciativa del PAN, hubo una iniciativa del PRD, hubo el propio trabajo al interior de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Primera de Gobernación, que le dieron una muy buena ajustada al documento final que quedó. La ley aprobada por el Congreso el pasado 27 de octubre a las 8:54 de la noche, ¿cómo olvidarlo? Sí. Allá en la asamblea de la Cámara de la Radio. Dice de manera expresa, don Javier, cuando menos unas 9 o 10 veces que la pensión dinámica es aquella que se va actualizando de la misma manera que anualmente se actualizan los sueldos de los trabajadores activos. De manera expresa lo dice. Ya lo está usted escuchando. Hay un cambio, por lo menos en el dictamen, no en el dictamen, sino en la propuesta que se presentó, en las propuestas que se presentaron, y quedó de la manera que lo está diciendo aquí el director de pensiones civiles. Está completamente garantizada la pensión dinámica para los jubilados, para los que algún día se jubilen, para los nuevos que entran a pensiones y para los que algún día entrarán. Completamente garantizada, es decir, para todos. Para todos que trabajan en el gobierno del Estado. Y para los que algún día trabajen. Y para los que un día trabajen. Así Bien. es. Ahora, las guarderías. La que tenemos ahí en pensiones civiles es una guardería, quiero decirte que extraordinaria. Sin embargo, ustedes no ofrecen el servicio a todos sus derechohabientes o a todos los trabajadores del servicio del gobierno del Estado de guardería. En la ley de pensiones, don Javier, nunca ha mencionado la existencia de un servicio de guardería. Más sin embargo, como la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional en su base A obliga a los patrones a proveer de guardería, en pensiones hay un apoyo económico para la guardería, y yo me supongo que en el gobierno del Estado también, para las mamás que estén en condiciones de tener niños en guardería, como mi esposa, ¿no? Que tenemos un bebé de 2 años. Pero nosotros, para los trabajadores de pensiones, quisimos hacerles una guardería hermosa a partir de un acuerdo con casas de cuidado diario, en donde la mamá llega en la mañana, deja a su niño ahí en la guardería, en su lugar de trabajo, se va a trabajar, sale en la tarde, lo recoge y se lo lleva, o en la tarde, o en la noche, o en la mañana, o a mediodía, porque pensiones, por tener dinámica médica, tiene horarios a toda hora. Pero ¿y cómo le hace para mantener alejadas a las mamás? No está permitido que se acerquen. Bueno, durante el horario no pueden entrar las mamás, nomás se los entregan. No, yo no me estoy acordando de eso porque sí, pasas delante de las guarderías públicas o privadas, sí, y siempre hay un grupo de mamás, están ahí vigilando, viendo a sus... No, aquí es un lugar muy bonito. El esquema de casas de cuidado diario, por ser una asociación civil y no necesario, da un trato muy bonito a los niños. Déjeme le digo que mi niño estuvo en la guardería del año 1 al año 2. Ya en el año 2 lo metimos a una escuelita, pero pues ahí estuvo durante un año. Mi hijito fue de los fundadores de la guardería de pensiones. Pero volviendo a su tema, ¿qué dice la ley de pensiones en cuanto a guarderías? No decía nada a la anterior y no dice nada a la actual, más sin embargo pensiones otorga a sus trabajadores un incentivo para guarderías en ese sentido, que creo que está por ahí de los 900 o 1,000 pesos mensuales. Oye, otro aspecto que es central, derivado de esto también, ¿qué hace gobierno del Estado para garantizarle el derecho a la vivienda? Es decir, el fondo que debe aportar gobierno del Estado, 5% dice en la Constitución, ¿no? Para el fondo de vivienda de cada trabajador. Sí, afortunadamente nuestra nueva ley de pensiones contempla la existencia de créditos hipotecarios en donde el aval para la hipoteca será la propia institución. Obviamente, si no es la propia institución, es el propio patrón, que al final de cuentas es el gobierno del Estado, pero sí se contempla la existencia de créditos, y yo espero y creo que luego empezando el año en enero va a haber una dinámica muy importante de otorgamiento de casas, ya que el gobernador Duarte, con una muy buena gestión en el Distrito Federal, logró que el Infonavit le transfiriera 11,900 y pico casas en todo el estado que estaban abandonadas, que está en la COESBI en un proceso de rehabilitación. Ya se han entregado muchas a policías, pero los segundos en la lista somos los de pensiones. Entonces, la verdad es que yo veo y avisoro en pocas semanas una dinámica fuerte de inicio de entrega de créditos hipotecarios sobre casas ya construidas, y seguramente en un futuro mediato, no a largo sino a mediano plazo,
estaremos soltando créditos también para la mejora de vivienda o bien para la autoconstrucción de vivienda. Hay varios programas con los que nos podemos coordinar en gobierno del estado, como el de Haz tu Casa, que nos va a permitir poderle dar para adelante. ¿Cuál es la diferencia entre que tú vayas y pidas el de Haz tu Casa o lo saques a través de pensiones? Bueno, pues que en pensiones la institución es tu aval. En otro lado tienes que buscar otro aval. Acuérdense que en términos generales los bancos nomás les prestan a los que tienen dinero. Eso es lo complicado y lo difícil de entender. Más sin embargo, pensiones le presta a todos sus trabajadores. Y hoy es un día que se liberaron préstamos, por cierto. Habrá mucho dinero en las posadas. Pues yo espero que lo cuiden y que lo sepan manejar de manera prudente. Celebrando. Déjeme le comparto, don Javier, que en un acto de responsabilidad y en un acto de solidaridad con el gobierno del estado, este año pensiones por primera vez en 56 años no va a tener posada. A nosotros nadie nos ordenó que no tuviéramos pesada, simplemente en un acto de solidaridad se tomó esa decisión. Pero fue una decisión que primero la construimos con nuestros compañeros trabajadores, fuimos sondeándolos, los hemos tratado bien durante todo este tiempo y logramos pues tener un buen ambiente en ese sentido, pero es un acto de congruencia y solidaridad con el costo financiero que ahorita requiere el Estado. Sí, bastante. Oye, tengo una pregunta que se nos fue de las concretas, de una situación concreta para también ejemplificar en nuestros radioescuchas, sobre la jubilación. Estamos, ya creo que ya todo el mundo estamos entendiendo esto del factor 85, que en términos concretos es que se jubilarían a los 64 años en este momento. A este momento, sí. En este momento. Pero vamos a una situación hipotética. Un trabajador entra a trabajar al gobierno del Estado a los 20 años, cuando cumple 55 y ya cumplió los 35 de antigüedad. Encontramos que por lo menos en la propuesta había medio una confusión que nos parecía que debería decir IO, pero ya cumplió 55, ya cumplió 35 años de antigüedad y no ha cumplido los 64. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la respuesta que le voy a dar para que nuestros radioescuchas lo tengan claro es nada más para los nuevos que ingresan a pensiones, no para los que ya están cotizando al fondo de pensiones. Hay un principio fundamental que rige para todos en el mundo, es un principio general universal que dice que no debe de haber pensión sin necesidad, pero tampoco necesidad sin pensión. Entonces las pensiones, don Javier, están construidas en base a una filosofía de alguien que está necesitado, alguien que ya está en un umbral de empezar a batallar para caminar, para ver, para oír, para moverse, para tener una salud plena como la tenía a los 30, a los 40, a los 50, a los 50 y tantos. Entonces ahí es donde empieza a operar la existencia de una pensión que busca asistir, que busca pensionar a alguien. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona que tiene 55 años y que ya trabajó 30 años en el esquema que usted dice, que entró a los 20 y a los 55 ya tiene 35 años de servicio? Pues tiene dos opciones. Una, jubilarse, para lo cual va a tener que esperar a cumplir 64 años, donde estudios técnicos nos dice que empieza a tener una necesidad de apoyo. O la segunda, pensionarse por antigüedad. Existe también la figura de pensión por antigüedad. Y la pensión por antigüedad es la que te deja irte con un porcentaje de tu sueldo y con tu servicio médico garantizado a los 15 años de servicio y 55 años de edad. En este caso, en el que estoy poniendo, entonces él ya cumplió 35, esa persona ya cumplió 35 años de servicio, tiene 55 años, vamos poniendo un maestro, cansado de estar ya frente un maestro ahorita se jubila con un sueldo promedio de 26,000 pesos, un maestro. El que más se jubila con 38,500 pesos y el que menos se jubila como con 21,000. Entonces el promedio anda como en 26,000 más o menos. En 26,000 pesos mensuales. Es más o menos con ese sueldo se jubila un maestro en promedio al día de hoy, en diciembre del 2013. Pues suena atractivo finalmente esta... Y ellos cotizan el 100% de su salario durante toda su vida. Bueno, pues nos quedan escasos 2 minutos, no sé si quieras hacer algunas reflexiones generales. Sí, cómo no, don Javier, a lo mejor reiterar sobre temas que son los más importantes de esta reforma. Primero, esta reforma fue construida desde los trabajadores hasta arriba, desde los sindicatos hasta arriba. Segundo, se mantiene la pensión dinámica. Tercero, se basifican a 31,000 trabajadores que ya trabajaban en gobierno, pero no tenían ninguna relación formal con el Estado. Pobre gente, nos tenían por honorarios, nos tenían de raya, nos tenían con contratos con vencimientos cada 3 meses. Eso
desaparece y todo el mundo se basifica. Cada rato me preguntan, oye, ¿y el profe ahora clase de la Facultad de Zootecnia, de la UACH, que cobra por honorarios? También. Oye, ¿y el chofer que lo tenían de raya en los camiones de los talleres de obras públicas? También. Todo trabajador que trabaje para el Estado, porque aquí pues no entran los esquemas federales como el CONALEP o como el bachilleres o otros esquemas, los CEBETIS, que aunque están en el Estado pues son esquemas federales, pero todo el que tenga una relación con el Estado, poderes, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, descentralizados y autónomos, entran de manera inmediata a su basificación y a la cotización del fondo de pensiones. Pues no me queda más que agradecerte tu presencia en esta tarde aquí en Acerto Radio, Marcelo, y nos ponemos de acuerdo para el martes, si en caso de que hubiese preguntas, sí, ya sea el día de hoy o el lunes, algunos comentarios de nuestros radioescuchas, pues nos ponemos de acuerdo para que sea por teléfono. Va a ser un placer. Pero luego también nos ponemos de acuerdo para conversar sobre la política. Ya dijo. Hay muchos temas de qué hablar. La reforma política. Bueno, la reelección de los legisladores, la reelección tantas inmediata. cosas. Estamos listos cuando quiera, don Javi. Muchas gracias.